Pues buenas tardes a todos. Hemos titulado este espacio como una reflexión sobre si nos preocupa o nos da esperanza el futuro de la mediación o qué nos depara la ley de eficiencia. Y para eso os hemos traído aquí a todos para que aportemos entre todos ideas, inquietudes, proyectos sobre este nuevo escenario que se nos abre. Mirad, vamos a estar en esta jornada David Naranjo, que es licenciado en Ciencias Políticas y en Sociología, es asociado de la Asociación Madrileña de Mediadores, es vocal del Instituto de Mediación y él nos va a ayudar a aportarnos ideas de cómo gestionar este cambio. Si somos abogados, si somos procuradores, si somos juristas, a lo mejor nos da un poco de temor lo que nos viene con esta nueva ley de eficiencia. Y si eres mediador no jurista, pues quizá también puedas tener ciertas dudas. Y sobre ella vamos a reflexionar con David. Jorge Miralles es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales, es también asociado de la Asociación Madrileña, es miembro de su Junta de Gobierno y es vocal del Instituto de Mediación. Jorge hace doblete, trabaja en los dos sitios y él nos va a presentar acciones, nos va a dar ideas de cómo podemos reaccionar. Después vamos a tener un debate a micrófono abierto. Podéis pedir la palabra para compartir con nosotros. Vemos aquí que hay gente muy interesante que puede aportar mucho. Y también puede ser que formuléis vuestras preguntas a través del chat y las vayamos compartiendo. En realidad mi intervención es un poco quizá la menos interesante para muchos de vosotros porque supongo que casi todos os habéis leído el proyecto de la ley de mediación, de la ley de eficiencia. Entra dentro del marco del plan de justicia que llaman Plan de Justicia 2030, en la que se promueven una serie de reformas de mucho calado que intentan cambiar el sistema procesal español. Es una especie de castigo, de resolución a esta justicia que tenemos colapsada, en la que el ciudadano cada vez demuestra más su no conformidad con la respuesta tardía, no sujeta a sus recursos. Y bueno, en este marco, el 22 de abril del 2022, el Gobierno aprobó los proyectos de Ley de Eficiencia Procesal y Ley de Eficiencia Organizativa, donde nos va a cambiar totalmente el paradigma de la justicia. La ministra de Justicia, Pilar Dert, nos decía que va a tener un impacto directo en la ciudadanía y que todos vamos a percibir esos cambios. Nosotros, mediadores, los percibimos desde ya. La causa la sabemos todos, la galopante litigiosidad que estamos viviendo, que cada vez es más, que se han colapsado juzgados y tribunales y que no hay manera de salir de ese colapso. Y uno de los cambios que más nos preocupan o que más a unos o más nos benefician a otros, más nos promueven inquietud, un cambio más singular en esta ley de eficiencia, es el hecho de decir que acudir a los medios adecuados de resolución de conflictos, que le llaman así, va a ser un requisito de procedibilidad. Es decir, que no se van a admitir demandas si no se ha intentado un método adecuado de solución extrajudicial. Esto, la ley nos dice en el artículo 1, es el proyecto de ley, nos dice qué se entiende por medio adecuado y lo cierto es que no son medios tasados, no son todos. Nos van a decir que puede ser una actividad negocial, una conciliación, una consulta vinculante, un experto independiente, una negociación o por supuesto la mediación. Una vez que esta ley entre en vigor, cuando esté aprobada con los cambios que haya en ese momento en el Congreso, aunque parece que la vocación es que se quede como está, los pasos van a ser estos. Primero, se debe remitir una solicitud a aquella que pretendas demandar para abrir un procedimiento de negociación, un procedimiento consensual o de solución de conflictos no judicial. Esta solicitud va a interrumpir los plazos de prescripción o va a suspender los plazos de caducidad. Aquí ya empezamos con este lío que no entendíamos ni en la carrera, ¿no? Cuando se suspende, cuando los plazos de prescripción y caducidad, hay que
tememos, uno de nuestros temores es que quizá lleven a más confusión que una ley de mediación que dejaba clarísimo que era en suspensión de los plazos, era no dilatorio. Si esos plazos, si no se llega a un acuerdo, no se firma un inicio de la negociación, en 30 días naturales, a partir de la fecha de la recepción, se van a volver a contar. Otra vez, en contra de lo que dice la ley de mediación, que nos ponía 15 días, ampliamos los plazos, ¿vale? Si no se obtiene respuesta o no se finaliza el acuerdo, el anteproyecto decía 3 meses, es la validez de esta vía negocial anterior. El proyecto dice 1 año, se puede interponer la demanda y este intento de negociación tiene como valor 1 año, ¿vale? Según dice el proyecto, nos vamos a fijar en plazos que luego pueden cambiar las cosas, pero en principio el proyecto nos dice estas fechas. Iniciado el proceso de negociación, tiene que ser documentado y aquí nos vuelven a surgir dudas. Documentado en la mediación es muy clara, en el resto nos van a surgir temores, cómo se va a documentar, cómo se va a hacer constar, desde cuándo van a empezar a contar las solicitudes, sobre todo cuando son propuestas negociables. Esta documentación es necesaria tanto para elevar a público el acuerdo como para que en el caso de que una de las partes no quiera acudir a la propuesta negocial pueda haber imposición de costa. Esa como había dicho el informe de la Comisión Europea cuando hicieron un informe de transposición de directiva, decía hay que incentivar los medios alternativos de resolución de conflictos y aquí el legislador lo recoge. Bueno, pues aquella que no acuda de buena fe, aquella que no haya explicado por qué no va al acuerdo, aquel que no haya acogido una propuesta que después de reconocida en sentencia puede pedir que se modere o que se condenen costas a la parte contraria o que se exonere. Bueno, lo que hay que hacer es, por supuesto, insisto, en esperar el trámite parlamentario para ver cómo nos queda la norma. Lo que pasa es que nos dicen que parece que hay un consenso político y que no va a tener cambios sustanciales. Nosotros, claro, somos el Instituto de Mediación de la Asociación Madrileña de Mediadores y lo que vemos es que la mediación era un procedimiento muy fuerte, con un proceso muy estructurado, con unas actas muy bien definidas, que no nos dejaba dudas sobre cómo iba a ser el proceso y la seguridad jurídica que iba a tener. Lo que nos preguntamos es, ¿podrá ser una actividad dilatoria? ¿Por qué meter la negociación? ¿Por qué meter la conciliación? Si eso ya existía y ya no daba sus frutos y la justicia se ha colapsado. Bueno, para resolver un poco esto, el legislador en la ley de eficiencia nos entra la figura del abuso público del servicio público de justicia. Lo que dice es, bueno, si usted está abusando, si usted no ha ido a esa negociación, si usted no ha admitido una propuesta que después es considerada, le vamos a condenar en costas. Lo que pasa es que necesitaremos que los jueces se pronuncien sobre cuándo, cómo y por qué se va a poner esas costas, cómo se va a definir ese abuso público de justicia para tener claro que esta solución va a ser efectiva. Todos tenemos en nuestra cabeza las mediaciones laborales, con no hay acuerdo y ya está, y no queremos los mediadores, no queremos los conciliadores, no queremos todos los que nos hemos preparado tanto para esto, que esta actividad negocial caiga en saco roto o sea una actividad absolutamente dilatoria para el ciudadano. El caso es que también hay algo que nos da alguna duda, yo creo que va a ser objeto de debate en esta charla, la intervención de los abogados. Ya hoy los que hacemos mediaciones pensamos que los abogados son absolutamente necesarios en la mediación, que cuando está en ellos esa colaboración de las partes es exquisita y se pueden conseguir acuerdos, además acuerdos efectivos, acuerdos sujetos a la ley. Pero ahora lo que nos viene a decir la ley de eficiencia es que cuando los mediadores no sean juristas van a necesitar abogados, sobre todo si las reclamaciones económicas superan los 2.000 euros. ¿Cómo quedará? No lo sabemos, pero seguro que algunos de ustedes piensan, bueno, y ese bajo coste que tienen los medios alternativos o que tenía la mediación, si vamos a necesitar abogados, podemos también señalar esta duda y hablar sobre ella.
Hemos hablado de la ley, hemos hablado de las fortalezas y de las debilidades que estamos viendo en esta norma. Y realmente no hay nada nuevo bajo el sol. Este es un sistema que ya Sanders lo preconizó en Estados Unidos en la década de los 90, el sistema multipuerta. Es un sistema que allí funciona, que por qué no va a funcionar aquí, que el profesional quizá deba ser un profesional multipuerta, habría ciudadano el sistema que mejor le beneficia. ¿Y qué tenemos de bueno los mediadores? Los mediadores tenemos de bueno que estamos en un método autocompositivo, que es lo que Europa nos ha dicho. Recuperen la actividad negociadora del ciudadano, confíen en el ciudadano. Uno, porque es un ciudadano maduro de la sociedad de la tecnología que quiere respuestas rápidas. Dos, porque es capaz de conseguir esas respuestas. Y tres, porque si las consigue y sus acuerdos son más flexibles, se responsabiliza de ellos y los cumple. Y entonces los acuerdos normalmente se cumplen en un 90%. Además, en la mediación tiene unas ventajas sobre otros procedimientos porque tenemos una seguridad jurídica altísima con todos nuestros procesos, porque es un verdadero sistema autocompositivo, porque levantamos actas que tenemos perfectamente reguladas y porque los acuerdos también, sobre todo en derivación intrajudicial, tenemos protocolos severos, tenemos una ética muy comprometida en los mediadores que nos van a hacer cumplir con nuestra efectividad. Bueno, esta es la presentación que yo quería hacer desde la ley de eficiencia, con sus fortalezas, sus debilidades, las dudas que queremos poner sobre la mesa para que las comentemos aquí. Y ahora vamos a escuchar a David Naranjo, que en esta intervención mínima, porque queremos que sean ustedes los que intervengan y podemos debatir sobre lo que nos espera en este panorama, nos explique como coach, que es como sociólogo, a qué nos enfrentamos y cómo podemos o debemos reaccionar, David. Muchas gracias, Rocío. Buenas tardes a todos. Y bueno, solo un poco ahondar en lo que decía Rocío. Como todo proyecto de ley o como todo cambio esperado, siempre nos va a suponer una intranquilidad, una expectativa de cambio que tenemos que gestionar. Lo primero, yo creo que deberíamos tomárnoslo con mucha calma. Primero, porque es un proyecto de ley, no sabemos en qué cambia o cuál va a ser su articulado final. Y después, porque todos los hemos echado un ojo, lo hemos leído más o menos profundamente, hemos visto, o por lo menos yo me he fijado mucho, en que dice que va a respetar todo lo que viene concernido a la ley de mediación, a la ley 5/2012. O sea, la va a usar como base para desarrollarlo. Bien, es verdad, como decía Rocío, que abre un montón más de puertas y cambia ciertos aspectos que son lo que viene prefijado, sobre todo en plazos. ¿Cómo afrontarlo? Bueno, pues como les decía a todos, primero desde la expectativa. Vamos a esperar al articulado final a ver qué sale. Después, como no nos queda otra, desde la aceptación. Es un cambio que tenemos que implementar y que aceptar. Y que a mi entender en lo que más afecta sobre todo a los que ya somos mediadores es en la gestión de la documentación. Toda la gestión documental que, si bien como decía Rocío, es uno de los pilares de la mediación, ese levantamiento de actas, esa documentación que acredita todo el proceso, que le da peso legal en un momento dado en la firma de un acuerdo, incluso en la denegación del acuerdo, va a tener que ser mucho más exhaustiva en el sentido de cumplimientos de plazos, prescripciones y demás. Yo creo que eso es un poco lo que se nos va a pedir. Poco más. Esperar a ver en qué queda la aparición de los abogados, cuál va a ser finalmente el papel que les dan. Decían que era necesario la asistencia jurídica a las partes en casos de que los conflictos representasen más de 2.000 euros, que en ese momento deberían ir contar las partes con asistencia letrada. Y bueno, como les digo, en general, yo esperaría la redacción final. Aún así, es una ley en la que nos vamos a ver inmersos. Debemos empezar a gestionarla. Yo creo que en general la capacidad que tiene cualquier mediador de gestión documental, de gestión del conflicto, de todo lo que hacemos en el día a día de nuestra profesión,
nos va a hacer que lo afrontemos sin mucho problema. Por otro lado, yo creo que es un gran paso, un gran beneficio, la consagración de los MASC como parte de la legislación propia en la que sea obligatorio procedimentalmente acceder, creo que a nivel laboral nos va a suponer un claro beneficio. Es que poquito más tengo que decir, Rocío. Gracias, David. Si O sea que no quieres añadir nada. ves esperanza en la resolución de conflictos. Yo creo que definitivamente nos configuramos como una opción real. O sea, no como una alternativa, sino como una opción real. Creo que de verdad vamos a funcionar para descongestionar la justicia. Creo que en el fondo, a pesar de todas esas figuras paralelas que nos van a salir o que salen, y que de la propia ley habla, el propio proyecto de ley habla, creo que en el fondo la gente va a llegar a los medios, por así decirlo, consagrados, a lo que la gente conoce y en lo que la gente se fía, lo que tiene experiencia y lo que tiene rodaje. Hay figuras por ahí que, bueno, que como tú bien has dicho, existían, pero que han funcionado de un poco de aquella manera. Entonces, bueno, si lo que la gente sabe es que la mediación sí ha funcionado, yo creo que tenemos una puerta de entrada muy importante y que debemos aprovechar. Gracias, David. Pues estamos cumpliendo nuestros límites de tiempo Bien. para luego dar paso al debate y es el momento de la intervención de Jorge Miralles, que es nuestro vocal de la asociación y también del instituto, y nos va a hablar de proyectos. Jorge. Buenas tardes a todas y todos. Gracias, Rocío. Bueno, yo a mí me gustaría, como secretario del instituto, pues hablar un poco de cuál es el papel o cuál puede ser el papel que represente el instituto dentro de este planteamiento que hace el proyecto de ley, en la que dice que los medios adecuados para la solución de conflictos pues son unos cuantos que nos cuentan, que ya conocemos, pero que en definitiva al final cualquier procedimiento que justifique que se intenta la mediación pues ya vale. Y no solamente eso, sino que además dice que, bueno, que a efectos de las conciliaciones privadas pues puede ser cualquier profesional, y que únicamente una condición que se exige es, bueno, pues que esté colegiado, que esté inscrito en un instituto, ¿no? A mí me parece que en ese contexto toma especial relieve el hecho del Instituto de Mediación y, bueno, y otras instituciones como la nuestra, pero que de alguna forma ofrecen algo que me parece que es fundamental y que demandan cualquier situación en la que haya un conflicto, y que es, bueno, si resulta que las partes, supongamos que lo han intentado, que han hecho un esfuerzo, que han negociado, pero no han llegado a un acuerdo, ¿qué puede justificar que realmente cuenten con un mediador? Y yo pienso, claro, por lo menos mi experiencia, y yo creo que la que tenemos todos, es que realmente alguien puede pensar que puedo acudir a una tercera persona neutral si tengo confianza en ella. Me parece que es el elemento fundamental, porque si yo pienso que realmente no va a aportar nada, pues no me gasto ni tiempo ni dinero. Y en este sentido, el Instituto de Mediación de AMM precisamente lo que ofrece es esa confianza a las partes, porque hablamos, y me gustaría tanto tener en cuenta a los asesores jurídicos, gestores, asesores de la operativa, de las diferentes situaciones, y también, por supuesto, a los mediadores, de ver cuál es el sentido del instituto, ¿no? Y entonces no queda duda que esa confianza, lo que se pide y está basada es precisamente en garantizar la independencia, en garantizar la neutralidad, en garantizar la profesionalidad del mediador, que me parece que también yo creo que es parte fundamental de esa confianza, y por supuesto en garantizar la confidencialidad que nos exige la ley. A mí me parece que el hecho de que bien los asesores o bien los mediadores, cuando piensan dónde pueden acogerse, el disponer de una institución que te garantiza precisamente toda esa serie de características puede facilitar que en un momento determinado alguien en este marasmo que parece que todo vale, por lo menos cuento con un profesional que efectivamente me va a aportar valor a lo que yo necesito, que es a solucionar mi problema, ¿no? Yo, por otro lado, también decir que
Y aquí un poco explicar cuál es un poco el core, el interior del instituto. El instituto lo formamos un panel muy amplio de mediadores profesionales de diferentes ámbitos. Venimos de diferentes ámbitos. Estamos abogados, psicólogos, economistas como yo, médicos, etcétera. ¿Por qué? Porque, bueno, en un momento determinado todos sabemos que, sobre todo los mediadores, sabemos que en un porcentaje altísimo de casos, al margen de nuestra mochila anterior, pues no cabe duda que tenemos capacidad como para poder intervenir y facilitar un acuerdo. A veces es necesaria la intervención por la dificultad del tema o por la especificidad del asunto, a lo mejor una cuestión más técnica, ¿no? Pero bueno, ahí por lo menos existe esa posibilidad. A mí me gustaría también comentar el tema de que los diferentes medios que hablan, que es la mediación, la conciliación privada, lo que es la oferta vinculante y lo que es la opinión de un experto independiente, al final, si me permitís, bueno, al margen de que en un momento determinado se solicite pues, la opinión de un experto, que eso ya se hace en muchas ocasiones, que se suele conocer como un dictamen, pero sin embargo el problema sigue estando ahí. Hace falta alguien que ayude, hace falta alguien que conduzca el proceso, porque no solo con la presentación solamente de una opinión de un experto que además dice el proyecto no vinculante, pues no sé qué es lo que soluciona. Por tanto, a mí me parece que ahí todavía sigue teniendo sentido precisamente, y como decía David, la profesionalidad que nosotros podemos aportar en estos casos. Nosotros somos expertos en la gestión de conflictos, por tanto, nosotros somos los profesionales adecuados para intervenir en todos estos casos. Y para no extenderme mucho más, a mí me parece que hay un elemento del proyecto que me parece que es interesante, y es el tema de las costas. Porque cuando dice en el artículo 10, dice que cuando una parte ya ha requerido a la otra en un proceso de negociación y la otra parte no acepte, la persona neutral o el mediador en este caso que haya sugerido no lo acepte, la parte que no acepta a ese mediador tiene que asumir las costas que se han producido en ese momento. A mí me parece que eso es importante porque muchas veces la dificultad que existe en las mediaciones es el inicio. Es decir, normalmente la iniciativa de la mediación siempre suele ser por parte de una de las cuestiones, una de las partes que están afectadas. No suele ser normal que vengan ambas de la mano a solicitar mediación, y por tanto esto sí que facilita de alguna forma el que alguien que tiene interés, que ve que es necesario, que cree que es positivo el acudir a mediación, pues que se tenga esa iniciativa, porque sabe que por lo menos si incurre en algún tipo de gasto, que normalmente suele ser bajísimo, a efectos de inicio del procedimiento, por lo menos no va a ser a su costa, sino precisamente va a ser a costa de quien no quiere acudir a esa mediación. Y nada más, yo creo que a partir de aquí, pues entrar y responder a todas las preguntas que consideréis. Gracias, Jorge. Nos está preguntando en el chat, o nos afirma, nos comunica Carlos, que la mediación en la provincia de Corrientes, Argentina, es obligatoria que las partes cuenten con asistencia letrada, si no, no se puede hacer la mediación, pero no son partes, solo asisten las partes. Evidentemente es interesantísima la intervención letrada, y en Argentina lo hacen obligatoria como casi se sitúa aquí siempre y cuando el mediador, según dice el proyecto, no sea jurista. Si el mediador es jurista, pues obviamente no repiten. Una cosa mientras nos hacen preguntas que yo espero que se animen. Si nos ponemos, David, en los labios, en vez de la palabra mediador, nos ponemos en los labios la palabra ciudadano, ¿qué crees que gana el ciudadano con el que en vez de acudir directamente a los juzgados, pueda acudir a estos medios de solución de conflictos? Pues yo de entrada, Rocío, lo veo como lo que gana siempre el ciudadano al acudir a los medios alternativos de resolución de conflictos. Primero es participar directamente en la resolución de su propio conflicto. Como tú muy bien decías antes, el juicio, el juzgado, el juez, el árbitro es un medio intercompositivo. O sea, vamos a plantear nuestro problema, vamos a plantear nuestras razones y vamos a obtener una solución que puede que nos guste o puede que no nos guste. Obviamente va a ser de acuerdo a la legalidad vigente, pero puede que no sea la que más se adecue a nuestras necesidades en ese momento.
Entonces, en un primer momento, yo creo que cualquier ciudadano que se acerque a la mediación, a todas estas soluciones, lo primero que gana es participar de la propia solución de su conflicto y de la negociación en él, de su capacidad de intervenir en la solución. Esa una. Y después, mirándolo por un lado quizá más crematístico, lo que gana es tiempo. Lo que gana es tiempo. Según tenemos ahora mismo la justicia, o sea, si las partes están avenidas a negociar, a entenderse, se puede llegar a un acuerdo en relativamente poco tiempo. De hecho, la nueva ley decía que consagra la terminación del procedimiento, me parece que es un máximo de 3 meses. O sea, de 3 meses a la judicialización de un proceso con todo lo que nos lleva, yo creo que va a una barbaridad. Ya digo, eso como opción B. Como opción A, la de ser parte de la resolución de nuestros conflictos, poder expresar esas necesidades que todos tenemos en cuanto a la resolución del conflicto. Como no me hacen preguntas, hago yo que teniendo la oportunidad de tener a David. Y yo os invito a que intervengáis porque es muy bueno saber vuestras opiniones en cada especialidad que tenéis. Pero David, tú como sociólogo, ¿no ves que, por ejemplo, el consumidor bebe Coca-Cola porque le gusta, ¿no? Le gusta la Coca-Cola, no porque se lo manden beber? Como sociólogos, dinos, ¿qué tenemos que hacer los mediadores? O sea, para que el ciudadano, el consumidor, entienda que la mediación es un sistema muy adecuado. ¿Cómo conquistamos? Pues mira, yo creo que lo primero que tenemos que hacer es darnos a conocer. Creo que somos un medio poco publicitado, por así decirlo. La gente, como tú dices, el ejemplo de la Coca-Cola es genial. O sea, si la gente nos conociera como conoce la Coca-Cola y conociera nuestras ventajas, no voy a decir cómo conoce las de la Coca-Cola, si conociera las ventajas de la mediación acudiría fácilmente. Yo creo que en ese sentido la ley, al hacerlo obligatoria, nos va a dar una gran puerta de conocimiento. Yo creo que cuando la gente se acostumbre a ver al mediador como una forma de resolver ese conflicto, sin tener que llegar a, por así decirlo, mayores, vamos a ser un medio mucho más solicitado. Pero yo creo que es que la gente no nos consume porque no nos conoce. O sea, no hemos sido suficientemente publicitados. Creo que, y quizás es una opinión un poquito polémica, no se nos ha tomado totalmente en serio. Hemos quedado ahí un medio alternativo de solución de conflictos, pero es alternativo, no supone una solución real. La solución real ya supone la intervención de un juez. Bueno, yo creo que por eso esta ley va a ser muy, muy, muy positiva para el conjunto de los mediadores. Pues ahora, Jorge, nos están lanzando una pregunta. Benito Codina nos dice, en una situación de alta litigiosidad, con este proceso, ¿no se logra únicamente externalizar la dilación en la toma de la decisión? Entiendo que lo que estaba preguntando es que si ha iniciado el procedimiento judicial, si la mediación o estos medios pueden suponer o pueden facilitar el dilatar el procedimiento. Dos cuestiones. Yo creo que hay que pensar, cada vez más deberíamos intentar pensar en los procedimientos de negociación, de facilitación y por tanto de intervención de la mediación previamente a iniciar el procedimiento. Por tanto, allí no se va a dilatar nada porque ya estamos trabajando desde el minuto cero en que vemos que no se soluciona un problema. En segundo lugar, en el caso de que se haya producido ya el inicio del procedimiento y que se solicite la paralización de este procedimiento en los plazos, sí que hay un plazo máximo en el cual se tiene que resolver en el sentido de que la mediación sigue para adelante o se elimina y sigue en el punto en que está. Es decir, el proyecto lo que habla son de 30 días. Si en 30 días resulta que no hay voluntad de iniciar una mediación o un procedimiento de negociación, pues no cabe duda que el procedimiento jurídico sigue por su vía. Y en el último caso, si se inicia, serían 3 meses. Yo también diría, por otro lado, que, y eso creo que puedo hablar por la mayoría de mis colegas, es que nosotros en nuestro código deontológico, una de las cosas que tenemos en cuenta es ser conscientes si realmente detectamos que hay tácticas dilatorias en la mediación, porque eso no lo podemos admitir. Es decir, nosotros, precisamente en la ley de mediación,
permite que tanto las partes como el propio mediador pueda suspender en cualquier momento el procedimiento de mediación. Yo personalmente, si estoy viendo y estoy notando, o me parece que por alguna de las partes realmente no hay voluntad clara de avanzar, de negociar, de buscar una solución, sino únicamente lo que se está poniendo son las condiciones para que esto se aplace, no cabe duda que yo sería el primero en que suspendería de forma inmediata el procedimiento y se acabaría en ese momento. Yo creo, Jorge, como dices, que el mediador en concreto tiene esa ética, esa afectividad que nos impide que permitamos la dilación, nos lo impide. Y además lo debemos hacer. Nos están preguntando Adela Roller, amiga, ¿consideráis que la conciliación, que sabemos que a diferencia del mediador y conciliación propone, tal como sucede en Francia, será en un solo acto? Si nos importa, me quedo esta pregunta. Ciertamente, con este sistema multipuertas, lo que sucede es que el profesional multidisciplinar, cuando recibe al ciudadano, le ofrece la vía más adecuada y le dice, ¿qué es lo que quieres? ¿Una mediación? ¿Una conciliación? ¿Quieres que yo te haga propuestas? Y yo creo que cada vez más se suele hacer en un solo acto. Si son respuestas rápidas, se va a hacer. Y yo aquí voy a subrayar, la ley dice, ¿quién puede ser mediador? El que tiene título universitario superior o FP, o sea, título universitario, formación profesional superior, más formación en mediación. ¿Quién puede ser conciliador? Persona que esté colegiada o el mediador. ¿Quién puede ser negociador? Cualquiera. Es decir, que el mediador es, como decimos en derecho, el que puede lo más, puede lo menos, ¿no? El mediador es como el que estamos arriba en la pirámide, podemos hacer de todo, porque tenemos herramientas para hacer de todo. Entonces, yo creo, Adela, que lo que haremos será filtrar y unificar. Y tenemos la suerte de que Marisa Santana nos está pidiendo la palabra. Sabéis que Marisa Santana es una grande de la mediación, así que adelante, Marisa. Bueno, buenas tardes, Rocío, y a todos los que estáis siguiendo este tema. ¿Me escucháis bien, Rocío? Sí, se te escucha perfecto. No, bueno, la verdad que perdonadme que no pueda poner la cámara, porque bueno, estoy aquí en el despacho con un montón de personas que bueno, no salen. No pensaba intervenir, Rocío, pero bueno, eran 3 cosillas que quería comentar y entonces me es muy, escribirlo iba a ser a lo mejor un poco más lío. Es verdad que yo me muevo en el ámbito del deporte ya desde hace ya muchos años y la verdad que habéis hablado de institución de mediación y tengo bueno, pues la verdad que es el placer o el honor de presidir la primera institución de mediación en el mundo del deporte que hay aquí en España, ¿no? Entonces, varias cosas. Aparte de felicitaros, Rocío, por esta jornada, que creo que son interesantes, por supuesto. Comentaros algo, 2 cosas. Comentaba David el tema de la publicidad que yo había puesto en el chat. Es así, yo estoy convencida porque hay algunas peculiaridades, de algunas maneras, que yo llevo al mundo del deporte y que estamos hablando, ¿no? Sí que es verdad que eso ha sucedido así. Cuando, por ejemplo, ahora FIFA, que no sé si lo sabéis, abre el Tribunal de Fútbol con la Cámara de Resolución de Disputas, que eso ha sido en este año, y empieza a tener mediadores a nivel mundial, por decirlo así, bueno, pues resulta que ya la cosa empieza a cambiar. Yo que doy clases en alguna universidad pública o privada en el tema de mediación deportiva, ya la cosa empieza a sonar distinto. Entonces te preguntan, de más a menos, ¿no? Si hay organismos internacionales, ya lo tenía el TAS, aunque de una manera un poco peculiar, ¿no? Porque ahí el mediador sí que proponía al final, ayudaba, ¿no? A tener ese acuerdo. Pero el TAS es totalmente distinto, es un poco más a lo que conocemos. Bueno, pues ya empieza la gente, es como decir lo de Coca-Cola, ¿no? Si FIFA empieza a decir que próximamente y a final de año empezaremos a tener temas de mediación, aquí en España aterrizamos con que la película es de otra manera. Entonces yo creo que la publicidad es importantísima y yo creo que faltan vídeos, faltan que se ocuparan todas las televisiones, ¿no? Ahí estamos trabajando mucha gente. Pero luego lo que yo quería, que me parece muy interesante,
Habéis comentado el tema del sistema multipuertas, ¿no? Si se hacía en un solo acto. Yo os comento lo que hacemos, por ejemplo, en la Federación Española de Balonmano, que tengo el privilegio de poder decir que se hizo la primera mediación que se hizo bajo el marco de la ley civil y mercantil y que yo tuve la suerte de llevar. A ver, se hizo todo un acto, no. Es que cuando entró era un tema de derechos de formación, una cantidad económica. Entonces, cuando realmente solicitaron al comité de competición que querían esa reclamación, esa cuantía, ¿no? Para que todos visualicemos el conflicto, fue el comité, el juez único, el que le dijo, vale, bueno, pues tienes estas maneras de resolver el conflicto: conciliación, arbitraje, mediación. ¿Qué ocurrió? Pues que en esos momentos, bueno, se me ocurrió la feliz idea de decir que en esa resolución que les daba, que explicaran bien lo que era la mediación. Ese diálogo colaborativo, que eran las partes que llegaban a un acuerdo. ¿Y sabéis lo que ocurrió? Yo eso sí lo considero como en un acto. Pues eligieron mediación. Es verdad que cuando llegaron también seguían confundidos. Pero entonces yo creo que cuando decís el sistema multipuertas, yo creo que está bien, porque si se sabe explicar bien y que la parte elija y sea voluntaria en elegir, yo creo que es ahí donde tenemos las armas, ¿no? De poder decir, no se pierde nada elegir, siempre y cuando sepamos bien los beneficios, características, ventajas que existen entre un mecanismo y otro, ¿no? Entonces, bueno, nada, era simplemente esa aportación, Rocío, que bueno, que es un poco prisma o espejo de lo que realmente están también sucediendo en otros ámbitos, ¿no? Para haceroslo llegar. Así que nada, pues nada, muchas gracias a todos. Pues muchísimas gracias, Marisa, una aportación Gracias. esencial. Y desde ya os invitamos a ti y a todos a que participéis en nuestro blog y también en nuestras revistas, si algún día quieres publicitar. Vale, pues todo lo que nada, hacéis. nos ponemos yo encantada. Nos ponemos en contacto y me dices, por supuesto. Ahora nos dicen en el chat, perdonad que ha habido una pregunta, dice Benito Codina: con este proceso no se está pasando de un acto voluntario a uno forzado y por lo tanto una modificación de los fundamentos de la mediación tal y como ahora se concebía. ¿Quién quiere contestarle? ¿David, Jorge? Somos un equipazo, David, Jorge, yo. Yo mismo. Venga, David. No, yo creo que no es un acto forzado. Al fin y al cabo, cualquier litigiosidad es un acto forzado. Yo creo que nadie entra en pelea queriendo. Entonces, bueno, no sé si esto responde un poco a su pregunta, pero a mí sí me parece que el ofrecimiento de un mecanismo en el que él pueda participar en la propia resolución del conflicto evita esa imposición o ese concepto de imposición. Porque de hecho en las imposiciones generalmente uno no puede participar. Eso es una opinión totalmente personal, ¿eh? No sé si Jorge tiene algo que aportar ahí. Bueno, estoy de acuerdo totalmente contigo, efectivamente. Si ya existe el conflicto, eso viene ya dado, ¿no? O sea, que los mediadores no generamos conflictos normalmente, procuramos ayudar a solucionarlos. Que no sé si quizás la pregunta es la siguiente: es decir, que uno puede entender de que prefiere seguir la vía del litigio y no le apetece, no le gusta o no quiere negociar. A veces ocurre que uno no quiere negociar, no siempre la negociación tiene que ser obligatoria o necesaria. Pero lo que pasa que lo que sí es cierto es que por lo menos parece que desde el punto de vista general, del interés general, es que hay que procurar de alguna forma el que no sea automático casi el procedimiento de litigio, que es lo que ocurre actualmente. Ahora mismo tenemos una tradición, y no solamente en España, sino también en todo el continente europeo, de que actuamos cuando tenemos un problema y no conseguimos solucionarlo, inmediatamente nos dirigimos o tenemos esa tendencia a acudir a los tribunales. ¿Qué es lo que pasa? Que para, de alguna forma, modificar esa tendencia, pues sí que hay que establecer una medida reforzada que por lo menos te dé la posibilidad de pensar y de contemplar la posibilidad de utilizar otra vía, que no necesariamente tiene que ser litigio. Yo creo que va un poco por esa vía. Entonces, considerar de que simplemente el legislador lo que intenta es que las partes en conflicto, antes de litigar, pues confirmen que por lo menos han intentado negociar,
Pues bueno, es como todo. Hay veces para modificar esas situaciones hace falta algún tipo de refuerzo en el sentido de orientar la conducta, ¿no? Pero si alguien resulta que intenta negociar y no está de acuerdo con la negociación, evidentemente nadie se le tiene que obligar o se le puede cerrar la vía de los tribunales. Eso siempre está abierto y está, por supuesto, a disposición de todo el mundo. Yo creo que No, eso además está contemplado. O sea, el que de una de las partes no quiera participar en el proceso de negociación. Entonces, bueno, Yo estoy con mis compañeros, Jorge David. Esto es lo que llaman la obligación mitigada. Vas a que te informen y si no quieres no te quedas, porque el principio de autonomía y voluntad de las partes es total, pero por lo menos le estamos dando al ciudadano la oportunidad de conocer y al mediador la oportunidad de que nos conozcan en esa fase de conquista, ¿no? Nos está preguntando, Flavio Torres, dice, la mediación es gravosa, dice, porque la disposición final sexta de la Ley 5 exige una formación específica también para el mediador familiar, un módulo específico que no exige al resto de los MAC. Dice, además hay que hacer igualdad, detección de violencia de género, diversidad sexual, bueno. Dice, ¿no os parece que al menos debería exigirse la misma formación a los otros, al experto independiente por lo menos? Nos está preguntando. uf. yo No sé. personalmente creo que nadie peca de exceso de formación. O sea, cuanto afrontemos un proceso con más formación, mejor nos va a ir siempre a todos. Yo creo que el mediador, como un profesional más, debe estar en evolución constante. ¿Qué es más gravoso o que debería existir la misma formación para el experto independiente? Quizás sí. Yo creo que en el fondo esto es un poco, va a ser el propio mercado el que discrimine a esta gente. Si tú te encuentras con un experto independiente con una formación pésima, creo que o prescindirás de sus servicios o no acudirás más a él. Personalmente, a mí no me parece ni bien ni mal. Creo que cualquier formación, cualquier eh, aportación que hagamos siempre es buena. Hombre, Yo también estoy de acuerdo. Yo creo que yo soy poco corporativista y en este sentido, pues si hay un cuñado que pueda ayudar a solucionar un problema, pues estupendo. Lo que pasa que normalmente cuando un problema es complicado, no suele ser necesario la intervención de alguien que tiene conocimientos y capacidades para resolver esos problemas, ¿no? No estamos hablando de una trifulca familiar, ¿no? Entonces, a mí me parece, como ha dicho David, yo también estoy de acuerdo. Yo creo que, como en todas las profesiones, luego al final uno decide manos de quién se pone. Y lo que sí tenemos de partida, y que eso los ciudadanos es lo que deben saber, es que si se dirigen a un mediador, ya de entrada aporta un valor añadido y aporta una garantía de que va a tener conocimientos y una habilidad y una formación precisamente en la gestión de conflictos. Puede ser que a lo mejor conozca a alguien que es muy conciliador y que cree que puede ayudar, vale, pero eso no es suficiente. Yo creo que no es problema de buenismo, sino que es un problema de profesionalidad. Hola, Mapi nos pregunta, ¿hay que conseguir confianza en la mediación o en el profesional de la mediación? Si lo comparo con la jurisdicción, muchas veces los clientes confían más en la pericia del abogado que en la justicia. ¿Quién responde? Jorge, David. Bueno, antes he hablado de la confianza precisamente. ¿Por qué la confianza? Porque no cabe duda de que en un conflicto, si quieres contar con alguien que te quiera ayudar, tienes que confiar en él. La ventaja que tiene la mediación y por tanto y la confianza que ofrece el instituto es que garantiza que los mediadores que están en el instituto reúnen esas condiciones. Primera cuestión. La segunda cuestión, la confianza que dices en el proceso o en el propio mediador. Pues en ambas partes y además se retroalimentan, es decir, que el mediador precisamente está obligado a seguir un procedimiento que garantiza que se va a cumplir una serie de normas y que va a permitir el que avance el conflicto en la dirección de la solución. Por tanto, yo diría que la confianza, no cabe duda que personal en el mediador, por mi parte yo pienso que es así, pero por otro lado también lo importante es que ya los mediadores tenemos un proceso que también asegura, o por lo menos de alguna manera facilita y ayuda a que se llegue a buen puerto.
Yo estoy totalmente con Jorge, al final va a parecer corporativismo puro y duro, pero no, yo creo que primero tienes que tener confianza en el proceso. En el proceso yo me daba la sensación un poco de que cuando hablábamos de confianza en el abogado y no en el juicio, eh, transponíamos un poco esa eterna desconfianza de la justicia. Entonces, bueno, yo creo que no. Yo creo que en el caso de la mediación hay que creer en la mediación, si no, no vas. Creo que hay que acudir con la mente abierta en un proceso que va a funcionar, o sea, que va a funcionar y de que además tiene salida, de no funciona o no me gusta, tengo solución. Y luego, obviamente, en el mediador. La ventaja del mediador, yo creo, sobre el abogado es que el abogado trabaja de parte. O sea, un abogado trabaja para su cliente, mientras que el mediador va a trabajar para la resolución del conflicto. O sea, en realidad, el mediador trabaja para ambas partes. Yo diría, no sé, claro, en el sentido de la confianza en el abogado puede tener varias lecturas. A mí me parece que es lógico que si alguien tiene un problema y acude a su abogado, lo primero que tiene que tener confianza es su abogado. O sea, eso es evidente. Ahora bien, que tenga más confianza en el abogado que en los tribunales, ahí ya hay un problema. Pero un problema que no lo va a solucionar el abogado, mucha confianza que tengamos, porque en definitiva la solución al problema la va a resolver una tercera persona, que eso tanto Rocío como David han comentado. Y es que, por tanto, pongo mi problema en manos de un tercero que no me conoce, que no entra en profundidades y que solo se limita a ver, a valorar testimonios y pruebas. Yo creo que aquí el tema de la confianza, y también lo ha dicho antes Rocío, la pregunta de que si contar o no contar con el acompañamiento de un abogado en una mediación, a mí me parece que sí que es importante. Si alguien tiene su propio asesor jurídico, que acuda a la mediación, pero que en definitiva, y también como decía David, todo eso metido en el procedimiento de la mediación, claro, que es lo que engloba tanto la labor de las partes, que son con las que se va a trabajar en la solución, como la figura del mediador, ¿no? Ya, en la última revista de Palabra de Mediador que edita el Instituto, puso su testimonio un abogado que intervino en una mediación que llevé yo como mediadora, y la pregunta que le hacemos es ¿cómo te sentiste? Y dijo, más importante que en un juicio, porque él estaba de principio a final. Él asesoraba a sus clientes sobre cada paso que daban. Cuando hay implicaciones fiscales es evidente, cuando hay cualquier cosa necesitamos al abogado en nuestra mesa, porque resolver un conflicto pues puede tener muchas aristas. Y él decía que se había sentido muchísimo más protagonista que en un juicio, porque se acudía a él, era como, digamos, el señor de la mesa. El cliente estaba, daba su parecer y acudía a él a preguntarle. Además, decía que no se sentía atacado por el cliente, porque como el cliente es el que decide, sentía que era su asesor, pero no el que necesitaba ganar, ¿vale? Por otra parte, él en su presupuesto al cliente le decía, yo te cobro esto por mi intervención. Si te la cobro a través de un juicio, no sé el tiempo que vamos a acabar. Si te cobro en una mediación, pues el resultado es, o sea, el acabar, el asunto es lo que... Entonces también decía que había ganado dinero con ello. Entonces el abogado se sentía súper conforme. Podéis leer su testimonio en nuestra revista, está en la página web, un testimonio real. Y con este hombre ya casi todo lo deriva a mediación, por lo menos para intentarlo. Cuando ve que se agrava el conflicto, que las posiciones son irreconciliables, pues lo retira y va a juicio. Hay gente que no quiere el protagonismo, tiene derecho, pero él lo decía así. Nos dice Kadija, dice, si la solución del conflicto va más allá de la obtención de una sentencia favorable, ¿no creen que la implantación de los MAC requiere un cambio radical en la forma de entender la abogacía? ¿Es el menor coste si esta vía previa de mediación es la que realmente distancia a los abogados de los mediadores? Y de ahí el freno a la implantación de los MACs debido a la oposición de los abogados. La oposición es consecuencia de la educación universitaria que capacita a los abogados en la resolución de conflictos y la hacen suya y no de los mediadores. A ver, es evidente, los que estamos aquí ejerciendo la justicia estamos educados con el plan del 63 y nos educaron a ganar. Y el que más pleitos ganaba, yo me acuerdo, a mí me contaban en la universidad un chiste que decía que Stampa Brown decía, yo nunca he perdido un pleito, a salvo un día que me lo dejé en la carpeta encima del capó del coche. Y era su
que se le cayó el coche. Era un chiste que contaba. Nos enseñaron a ganar y es el win-win. Y un poco era más que pensar en el cliente, pensar en nuestro prestigio, ¿no? Y nos habían educado así y ahora nos están educando en la justicia colaborativa, en la pacificación social. Ciertamente es humano, es muy humano, que los que nos dedicamos a justicia hayamos visto que podría desaparecer nuestra fuente de lo que comemos, de lo que vivimos, los procuradores, los abogados, y que hayamos luchado por tener una intervención. Los abogados, además, era su campo, y ahora entra este sistema multidisciplinar y también había una duda por parte de los jueces, ¿verdad? Porque llegaban a acuerdos que no eran efectivos. Entonces, dilatar, protagonizar y no conseguir acuerdos que estuvieran ajustados a derecho, pues también hizo dudar. Lo que pasa es que ahora estamos, yo creo, mucho más preparados para, y los abogados para hacer justicia colaborativa, los abogados para ver que esto puede ser una economía colaborativa, ¿no? Un sistema de salida, como nos decía David, y el mediador no es tu enemigo, es su amigo. O sea, va a conseguir con él protagonizar soluciones más rápidas, más efectivas y que le den otro prestigio, porque es el que demanda este ciudadano. Nos dicen, Pilar Verges, ¿cuándo puede aprobarse este cambio normativo? Jorge, ¿podemos decir algo? Me temo que no. Yo creo que con tal follón que ahora mismo hay en el Parlamento, con la cantidad de proyectos que están por aprobarse, y no sé cuál es realmente la premura por parte de la Comisión de Justicia de aprobar este proyecto, ¿no? Se hablaba que en este año, pero yo sinceramente no sé si vosotros tenéis más información, pero las noticias que llegan no son muy alentadoras respecto a la inmediatez de la aprobación, ¿no? o de la presentación para la aprobación. A mí me informaban que a la vuelta de vacaciones lo intentarán sacar, salvo que haya una crisis legislativa que provoque que se metan con otras cosas antes. Pero según me han dicho, puede ser después del verano con todo este escepticismo que tenemos ya. Lanzo otra pregunta que nos hace Benito. Además, tira bien. Va. ¿Qué opinan de que el Consejo General del Poder Judicial critique la ley de eficiencia y dude de su constitucionalidad? Los jueces creen que condiciona el ejercicio del derecho a la tutela judicial en algunos procesos. Tú eres la letrada, Rocío. Claro, sí, aquí Ese es tuyo. te toca a ti defenderlo. Pues es cierto Politólogo, economista, te ha tocado. El Consejo General, en el informe previo que prospectiva la ley de eficiencia, cierto es que dice esto que nos dice este compañero Benito, nos dice que sobre todo lo que dice es que se deberían haber limitado las materias, que debería haber un listado de materias porque creen que ciertas materias no pueden ser solucionadas a través de medios adecuados. Con el respeto que todos debemos a la justicia y al órgano de los jueces, yo creo que limitar no era el momento. Limitar al ciudadano, que es el consumidor, bebe Coca-Cola porque le gusta, limitar a las circunstancias, pero tampoco alcanzo a entender qué límite se podía poner, ¿eh? Cuando leí el informe hice un ejercicio de reflexión y qué asuntos nos serían. Ya la ley nos limita en aquellos asuntos en los que intervienen menores, tutelas, medidas cautelares, pero ciertamente hacer a la vez una lista de lo que sí, pues dejémosle al ciudadano, ¿no? Que elija y a su experiencia, es mi opinión. No sé si alguien quiere opinar sobre esto, de los que estáis, de los que participáis. ¿Qué te parece a ti, Benito, que lanzas la pregunta? También Mapi levantó la mano y luego la bajó. Mapi, ¿quieres contarnos algo? Que Mapi es una colaboradora de nuestra revista, muy interesante todas sus opiniones. No sé si nos escucha. Bueno, la pregunta era esa, la respuesta mía es un poco rebelde, pero eso está. Benito, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Verte en imagen.
Hablo desde Tenerife, o sea que disculpen la lejanía y el cambio horario, ¿vale? Incluso me acento. Bien, pero básicamente vengo del libre oyente, pero me parece tan interesante que por eso quería estar presente. Bueno, hago reflexión en esto. Yo soy psicólogo forense, que quede claro, pero en algunos casos hago también mediación familiar, esencialmente, ¿no? Por lo tanto, veo las dos caras de la moneda. Veo la alta litigiosidad, como antes planteaba, como pueden entender, lo que me llega a mí en el ámbito civil, vamos, de familia específicamente, es de lo peor, quiero decir, con modificaciones de medidas, con procesos eternísimos y que, bueno, tienes que evidentemente abordar y que es difícil, vamos, creo que el 80% de mis dictámenes siempre digo que el problema no lo tienen los menores, sino que lo tienen los padres, ¿no? Que si tuvieran carné habría que retirárselo. Pero a lo que voy es que el Consejo General lo que plantea precisamente en este sentido es que en el ámbito del proceso civil la naturaleza de los conflictos es muy diversa, ¿no? Y que no todos son susceptibles de resolverse mediante la negociación. Por eso que ellos planteaban o plantean que hubiera sido más adecuado circunscribir esa obligación a una manera de obligatoriedad mitigada a aquellas materias que pudieran ser susceptibles de transacción o de acuerdo. Eso es esencialmente. Y es verdad, como yo, digamos, estoy muy en contacto con jueces y fiscales del ámbito de familia, muchos de ellos te dicen es que esto no hay manera. Es decir, cuando te llegan, es que te llegan ya no con el arma en la boca, es que llevan cañones de largo alcance, como los que quieren llevar a Ucrania, ¿no? Exactamente lo mismo. De ahí que entiendo que pudiera ser ese el motivo del cuestionamiento del Consejo General en el ámbito de lo civil. ¿Y tú sabrías entonces, en ese ejercicio de reflexión que hice yo cuando leí ese informe del Consejo, sabrías hacer un listado de materias que deberían estar limitadas? Ya nos han limitado la penal, el consumo, están limitados los temas donde hay derechos especialmente protegidos. ¿Qué limitaríais? Hombre, ¿Qué materias? Sería una lista sin límite, ¿no? O sea, lo que yo creo que ellos establecen es no tanto la materia, sino el caso. Quiero decir que generalizar es la mayor de las injusticias. Entonces, en ese caso, que lo que ellos consideran cuando entiendo que hablan de esa negociación, obligatoriedad mitigada, perdón, es que el juez pueda decidir en un momento determinado, como hace en la actualidad, si debe ir a mediación o no debe ir a mediación el caso, ¿no? O si tiene que seguir por la vía procesal, ¿no? Propiamente dicha. Entiendo que va por ahí, ¿no? Y no delegar esa situación antes de que pase por sus manos a otra figura, ¿no? Entonces, en vez de hacer que la justicia no se colapse y que los sistemas de resolución de conflictos fueran previos, lo llevarían toda la mediación intrajudicial. Sería el juez o el letrado de Administración de Justicia el que diría qué asunto a la vista de las circunstancias es mediable. Entonces, discúlpame que te diga que no se hubiera conseguido el fin que se pretendía. Pienso, o sea, sinceramente creo en que hay que alejarse del paternalismo y hay que intentar darle al ciudadano ese momento de protagonismo. No sé, hablo como madre, hablo como persona, no sé. Me gusta creer en el ciudadano, pero bueno, el Consejo nos ha dicho esto, pero el legislador ha seguido adelante, yo creo también por la dificultad de hacer este listado. No te nos quites la imagen, Benito, que es importantísima tu aportación, porque nos están preguntando, José Luis, la cuestión es si podemos hablar de tutela judicial efectiva con los tiempos de los actuales procedimientos. ¿Qué nos dice? También me toca a mí. A ver, yo soy procuradora hace 40 años y entré en la mediación para criticarla y al final me enamoré de ella. Es muy difícil explicar a un cliente los tiempos que le va a tocar vivir en un juzgado, cuando además es diferente. No es lo mismo el juego 20 que el 47, que el 101 que el 96. Cuando nos están señalando juicios para mucho tiempo, ni los jueces están conformes tampoco, porque los jueces le dan sus puñetas porque quieren impartir justicia.
Entonces, sinceramente, yo creo que tutela judicial efectiva del artículo 24 de nuestra Constitución es favorecer al ciudadano más sistemas, como está diciendo esta ley de eficiencia. Y nos dice Elena, ¿nos lees la pregunta que dices que ha hecho David Gutiérrez, que no la veo? ¿Creéis que la necesidad de probar la existencia de las negociaciones concretamente dirigidas el objeto del pleito en caso de haberse intentado una mera negociación podrían chocar los deberes de confidencialidad de las comunicaciones entre abogados? ¿Cómo acreditaríais el requisito de procedibilidad a través de la negociación para que sea suficiente acreditación sin vulnerar la confidencialidad de las comunicaciones? No sé, perdón. David, tú. Yo creo que en esto, como os decía en mi breve exposición, yo creo que en esto cumplen un aspecto fundamental. Primero, las actas, que estén firmadas por las partes. Y luego creo que la propia profesionalidad del mediador es el elemento que prueba esa negación previa al acudir a la vía judicial. Esa es mi sensación. Pero lo que pasa es que aquí lo que está diciendo David es, en mediación lo tenemos muy claro, porque a nosotros nos dice la ley, lo único que puedes poner en un acta es en la sesión informativa quién no va. Y con eso el 395, que es la imposición de costas, entraría ya en juego. Pero dice que en caso de una mera negociación, que además la ley no tasa cómo se va a hacer. Yo creo que, según dice el Código Deontológico de los Abogados, hay que pedir autorización entre los abogados para presentarla y en todo caso la confidencialidad se va a defender si no presentas esos documentos hasta el momento de la tasación de costas, que es cuando vas a pedir que se pondere o que se exonere costas. Entonces, la demanda la presentará simplemente con el justificante de que has intentado la negociación, intentando quitar cualquier elemento que pueda conculcar la confidencialidad o el secreto profesional, y luego con las costas así puedes aportar las ofertas, porque si no el juez no va a saber si has denegado una oferta que era admisible. Esto es una de las preguntas que yo hacía al principio, de que vamos a tener que esperar al desarrollo, porque ese principio de mala fe hay que desarrollarlo. Estamos pasados 6 minutos de las 8. No sé si queremos hacer una conclusión para ir acabando la jornada y cumplir el tiempo que nos hemos propuesto. ¿Queremos hacer una conclusión, David? ¿Queréis alguno hacer una conclusión? Yo personalmente creo que a modo de cierre, volver un poco a insistir en la necesidad de los medios adecuados de solución de conflictos y que, sobre todo, insistir en que tengan la debida publicidad, que la gente los conozca y pueda acudir a ellos. A mí me parece una herramienta fundamental. Me parece que el proyecto de ley, si se lleva a cabo y se lleva a cabo de la manera correcta, va a suponer una importante liberación de trabajo de los juzgados, un cambio en la mentalidad de la población, en esa necesidad de judicializarlo todo. Y bueno, poquito más por mi parte. Yo, añadir a lo que ha dicho David y Rocío, a mí me gustaría insistir en poner en valor lo que es el mediador profesional. En los medios vemos muchas veces que dicen, se ha hecho una mediación en la que ha actuado como mediador fulanito, fulanita de tal, que bueno, que simplemente estaba en un sitio en el cual ellos han adquirido, pero sin embargo sin tener posiblemente las capacidades y los conocimientos para la mediación, que bueno, tampoco hago el prejuicio de que no vaya a poder resultar, ¿no? Pero que yo creo que los mediadores sí que tenemos que decir, bueno, ¿cuál es diferenciarnos respecto a otras posibles figuras que puedan intervenir en este proceso? Yo creo que, como bien habéis dicho vosotros, yo creo que los medios adecuados a la solución de conflictos, pues bueno, pues es una manera de poner negro sobre blanco lo que ya se estaba haciendo antes, que yo creo que ya se venía haciendo, y solamente lo que se hace es incentivar eso. Estupendo, porque yo creo que todo lo que sean los procedimientos
extrajudiciales creo que nos beneficia, solamente que lo que sí que tenemos que decir es, oye, si usted necesita un profesional que le ayude en uno de estos medios, que sepa que aquí estamos nosotros. A mí me gustaría que realmente esa fuera un poco por mi parte el resumen, ¿no?